Mi esposa introdujo la clave temblando en la oscuridad, ansiosa por vaciar los 800.000 euros de mi herencia, pero el mecanismo ya no custodiaba billetes. Horas antes de que ella empacara sus maletas para abandonarme, reemplacé la fortuna por un rastro de cenizas y el documento de su propia ruina. Escuchar su grito ahogado en mitad de la noche fue la confirmación de que el cazador finalmente había caído en su propia red. No grité, no encendí las luces para suplicar una explicación que ya conocía, ni permití que el dolor doblegara mi columna tras descubrir la frialdad con la que pretendían borrarme de mi propia vida. Solo miré fijamente las sombras de mi despacho, sintiendo el peso de mis 64 años, consciente de que cada estructura que edifiqué en este mundo requería cimientos limpios, y la mía estaba completamente podrida por la codicia. Antes de desentrañar los pasos quirúrgicos que me llevaron a sellar el destino de las personas que más amaba, debo presentarme de manera clara. Me llamo Manuel Ortiz Lucas, tengo 64 años, y hasta hace muy poco tiempo me dedicaba en cuerpo y alma a la ingeniería de caminos, canales y puertos aquí en Madrid. Durante casi 4 décadas de ejercicio profesional, mi trabajo consistió en calcular la resistencia de los materiales, diseñar la estabilidad de los grandes viaductos de la península y asegurar que el hormigón y el acero soportaran el peso de toneladas sin ceder jamás ante la presión ambiental. Para mí, la estructura de una construcción y la estructura de una palabra dada compartían la misma naturaleza matemática, o eran sólidas o eran un peligro público. Siempre apliqué esa misma rectitud inflexible en mi hogar. Un piso señorial de techos altos y molduras castellanas situado en el corazón del barrio de Salamanca, donde crié a mi familia bajo la firme convicción de que el esfuerzo propio es el único camino limpio hacia la dignidad. Mi esposa, Carmen Vega Serrano, de 59 años, había sido mi compañera de vida desde que cruzamos miradas en una exposición de arquitectura a finales de los años 80. Siempre la consideré una mujer elegante, discreta y dedicada a la gestión de nuestra vida social, alguien en quien confiaba ciegamente cada vez que delegaba los asuntos mundanos del hogar mientras yo pasaba jornadas enteras a pie de obra o en reuniones de consejo. Nuestro único hijo, David Ortiz Vega, que hoy tiene 34 años, era mi mayor orgullo en el papel. Un joven que parecía haber heredado mi disciplina al graduarse en administración de empresas y que actualmente intentaba consolidar su posición en el sector logístico privado de la capital. Yo creía, con la ingenuidad propia de un hombre que pasa la vida mirando planos y fórmulas exactas, que la armonía de mi hogar era tan indestructible como los puentes de piedra que cruzan el río Manzanares. Confundí su comodidad con lealtad y su silencio con respeto, un error de cálculo que casi me cuesta la existencia misma. Todo comenzó a tambalearse en mayo del año 2023, un mes que quedó grabado a fuego en mi memoria, no por la primavera madrileña, sino por un evento que cambió mi balance financiero de manera radical. Mi hermano mayor, Joaquín, un empresario textil de costumbres austeras que carecía de descendencia, falleció tras una corta enfermedad y me nombró heredero universal de sus bienes líquidos. Tras realizar las liquidaciones correspondientes, el pago de los impuestos de sucesiones y el cierre legal de sus fábricas en Aranjuez, recibí la cantidad neta de 800.000 euros en efectivo. Debido a las normativas bancarias de la época y a mi propia desconfianza temporal hacia los fondos de inversión volátiles del trimestre, decidí trasladar esa fortuna física a la caja fuerte de mi despacho residencial de forma provisional, guardándola tras una pesada placa de acero blindado empotrada en la pared de caoba, cuya combinación alfanumérica solo yo poseía. Pensaba utilizar ese capital para asegurar el retiro definitivo de Carmen y dejar un fondo de garantía para los futuros hijos de David, pero el dinero, cuando cae en corazones vacíos, actúa como un ácido que disuelve cualquier rastro de decencia humana. Fue durante las semanas posteriores a la llegada de ese dinero cuando la atmósfera de la casa empezó a cargarse de una tensión sutil, un cambio de densidad que mis ojos, acostumbrados a detectar grietas milimétricas en los pilares de hormigón, no tardaron en registrar con creciente inquietud.
Carmen comenzó a mostrar un desapego gélido, una distancia que justificaba con supuestos dolores de cabeza o citas médicas repentinas a las que insistía en acudir sola, rechazando que la acompañara con una insistencia que rayaba en la hostilidad. Al mismo tiempo, David empezó a frecuentar el piso con una asiduidad inusual, abandonando sus costumbres de visitarnos únicamente los domingos para aparecer en mitad de la semana con el rostro congestionado, una sudoración errática en las sienes y una mirada esquiva que jamás se cruzaba con la mía. Noté que el tono de voz de mi hijo cambiaba cuando se acercaba a su madre, susurrando en los pasillos de la entrada y enmudeciendo de golpe en cuanto mis pasos resonaban sobre el parqué de madera maciza del vestíbulo. Esos detalles, insignificantes para un observador casual, se convirtieron en las primeras alarmas de un instinto antiguo que me susurraba que la estructura de mi familia estaba cediendo bajo un peso invisible. Recuerdo perfectamente una tarde de junio de 2023, cuando el calor del verano madrileño empezaba a asfixiar las calles del barrio de Salamanca y la luz dorada entraba de soslayo por los grandes ventanales de mi estudio, tiñendo de ámbar los lomos de mis libros de cálculo estructural. Me encontraba sentado en mi viejo sillón de cuero, repasando unas anotaciones técnicas, cuando escuché el tintineo de las llaves en la puerta principal, seguido por el murmullo apresurado de David y Carmen en el pasillo adyacente. Mi esposa no se percató de mi presencia en el despacho porque la puerta estaba entreabierta apenas unos centímetros, bloqueando el ángulo de visión directo, pero permitiendo que el sonido fluyera con total nitidez a través del aire estancado de la tarde. «David, tienes que calmarte. Tu padre está arriba y si te ve en este estado va a empezar a hacer preguntas que no podemos responder ahora», susurró Carmen, con un hilo de voz que denotaba una urgencia que me heló la sangre. La respuesta de mi hijo fue un siseo áspero, cargado de una frustración contenida que jamás le había escuchado utilizar en nuestra presencia. «No puedo esperar más, mamá. Los tiempos se agotan y si ese dinero sigue tras esa pared de acero, los problemas van a venir a buscarme directamente a mi puerta. Necesito que consigas esa combinación antes del viernes o todo se vendrá abajo». Me quedé completamente inmóvil en el asiento, conteniendo la respiración mientras mis manos se aferraban a los reposabrazos con tanta fuerza que mis nudillos, endurecidos por años de inspecciones de obra, adoptaron un tono blanco sepulcral. Escuché el roce de sus pasos, alejándose hacia la cocina, seguido por el ruido sordo de los armarios al abrirse y el murmullo de una conversación normal que reactivaron de inmediato para disimular su agitación ante mi posible aparición en las zonas comunes del piso. En ese instante exacto, una claridad glacial me inundó por completo, barriendo la neblina de la rutina y obligándome a analizar la situación con la misma frialdad analítica con la que abordaba un fallo estructural en un viaducto de alta velocidad. Mi esposa y mi propio hijo, mi sangre, las personas a las que había protegido del viento y de la escasez durante toda su existencia, estaban midiendo el grosor de mi confianza para acceder a un dinero que no les pertenecía. No salté de la silla para confrontarlos. No permití que la ira caliente y destructiva guiara mis acciones, porque sabía que un ingeniero no parchea una viga podrida en mitad del colapso. Calcula los daños, refuerza los apoyos en silencio y ejecuta la demolición controlada cuando el terreno es completamente seguro. Al día siguiente, mientras desayunábamos en la mesa de la cocina rodeados por el olor a café recién hecho y el pan tostado que Carmen servía con una amabilidad ensayada, decidí poner a prueba la resistencia de los materiales que componían el carácter de mi hijo. David estaba sentado frente a mí, destrozando una pieza de bollería con los dedos, mientras su pierna derecha no dejaba de moverse en un tic nervioso debajo de la mesa, un patrón de conducta que delataba un pánico interno que intentaba camuflar tras una sonrisa falsa. Le sostuve la mirada directamente, obligándolo a levantar los ojos de su plato, y le pregunté con un tono casual, casi paternal, cómo marchaban sus proyectos logísticos en el centro de distribución de la zona sur de Madrid y si requería algún consejo técnico para los nuevos contratos. Vi cómo tragaba saliva con dificultad, cómo sus dedos se congelaban sobre la servilleta de hilo
y cómo su rostro adoptaba una expresión de sumisión calculada antes de responder con una mentira que selló definitivamente mi desconfianza hacia él. Todo va excelente, papá. La empresa está creciendo y los flujos de capital son constantes. Solo estamos ajustando unos detalles de inventario que no tienen mayor importancia, afirmó con una tranquilidad fingida que chocaba radicalmente con la urgencia del siseo que yo mismo había escuchado la tarde anterior en el pasillo. La confirmación de su falsedad no hizo más que alimentar la fría determinación que se había instalado en mi pecho desde que descubrí la existencia de su plan secreto. Al mirar a Carmen, que asentía con una sonrisa perfecta y añadía comentarios sobre lo orgullosa que se sentía del éxito profesional de nuestro hijo, comprendí la magnitud de la farsa en la que había estado viviendo durante los últimos meses de mi jubilación. Me di cuenta de que cada gesto de afecto, cada cena servida a tiempo y cada conversación sobre nuestro futuro juntos no eran más que capas de laca aplicadas sobre una estructura completamente carcomida por el interés económico. Aquel piso del barrio de Salamanca, que durante 30 años había sido mi santuario y el reflejo de mi éxito profesional, se sentía de pronto como una caja de resonancia donde cada palabra era una vibración falsa, diseñada para mantener al viejo ingeniero ciego ante la demolición de su propio legado. Dejé la taza de café sobre la encimera. Me puse en pie con la espalda recta y les anuncié que pasaría la mañana fuera revisando unos antiguos archivos en el Colegio de Ingenieros, guardando para mí el verdadero plano de la estrategia que estaba a punto de diseñar. Mientras caminaba hacia el vestíbulo para tomar mi abrigo, escuché el silencio tenso que se instalaba en la cocina a mis espaldas. El silencio denso que precede al movimiento de las piezas en un tablero de ajedrez donde el oponente ignora que todas sus jugadas ya han sido calculadas por un maestro de la resistencia. El sonido metálico del cierre de mi maletín de cuero resonó con un golpe seco en el silencio del vestíbulo, mientras Carmen recolocaba un jarrón de porcelana en la consola de la entrada, fingiendo una total concentración en los detalles del orden doméstico. El reloj de pared marcaba las 10 de la mañana de un martes gris de junio de 2023, y la atmósfera del piso se sentía tan densa que cada respiración parecía exigir un esfuerzo físico desmedido. «Manuel, no te olvides de recoger las recetas en la farmacia de la calle Velázquez antes de ir al centro», pronunció mi esposa sin girarse, manteniendo sus dedos huesudos fijos sobre el borde del jarrón, un gesto mecánico que delataba la urgencia de verme cruzar la puerta de salida. «Descuida, Carmen. Tengo el trayecto perfectamente calculado y no me retrasaré en mis gestos», respondí con un tono de voz deliberadamente plano, mientras deslizaba la correa de mi viejo reloj Omega sobre la muñeca, observando de reojo cómo sus hombros se relajaban de forma casi imperceptible, al confirmar que mi partida era inminente. Salí a la calle sintiendo el aire pesado de Madrid sobre el rostro, un bochorno previo a la tormenta que parecía sintonizar a la perfección con la fría estrategia que comenzaba a fraguarse bajo mi calavera. Mientras caminaba sobre las aceras de granito del barrio de Salamanca, mis pasos firmes y cadenciosos me obligaban a mirar hacia atrás, no con arrepentimiento, sino con la precisión de un perito que evalúa las fases de una demolición inevitable. Recordar quién era yo y cómo había levantado cada columna de mi existencia se volvió un ejercicio de pura supervivencia en mitad de la farsa que amenazaba con sepultarme. Mi nombre, Manuel Ortiz Lucas, figuraba en los registros oficiales del Ministerio de Fomento como uno de los ingenieros jefe que mayor cantidad de toneladas de hormigón armado había supervisado en los viaductos del norte del país. A mis 64 años de edad, lucía unas manos que, aunque hoy sostenían una pluma estilográfica o un maletín de ejecutivo retirado, conservaban las cicatrices sutiles del trabajo de campo, los cortes limpios del acero de refuerzo y la rigidez propia de quien pasó inviernos enteros, midiendo la flexión de las vigas maestras bajo ráfagas de viento helado. Durante décadas de actividad ininterrumpida, gané cada euro de mi patrimonio con una disciplina matemática que rayaba en la obsesión, considerando que la contabilidad de una constructora
y el respeto a las leyes civiles debían regirse por la misma exactitud que el cálculo de cargas de un pilar de cimentación. Esa rigidez me permitió adquirir el piso señorial de Chamberí, donde residíamos, una propiedad libre de cargas, con suelos de pino melis que yo mismo mandé acuchillar y grandes ventanales de hierro forjado que aislaban mi biblioteca del estruendo exterior de la capital. Proveí a Carmen de una existencia donde las cartillas bancarias jamás conocieron un saldo en números rojos, financiando sus viajes anuales a la Costa Brava, sus abonos en la ópera del Teatro Real y las cuentas de los modistos más cotizados de la zona. A nuestro hijo David le entregué un camino limpio de los obstáculos que yo encontré en mi juventud, pagando sin rechistar su matrícula en una de las escuelas de negocios más exclusivas de la Comunidad de Madrid y entregándole las llaves de su primer vehículo en el instante exacto en que obtuvo la licencia de conducción. Creía, con la ceguera monumental del hombre que confía en la solidez de sus propios planos, que había edificado una fortaleza familiar inexpugnable, un refugio donde la gratitud y el decoro actuarían como los tensores de un puente atirantado que soporta cualquier tempestad temporal. Sin embargo, el dinero en efectivo procedente de la herencia de mi hermano Joaquín, esos 800.000 euros que descansaban tras la placa de caoba de mi despacho, se había convertido en un reactivo químico capaz de oxidar los metales más nobles de nuestra convivencia. Aquella fortuna no representaba para mí una ganancia para el derroche, sino el testamento del esfuerzo de dos hermanos que empezaron desde abajo, un fondo que planeaba transferir de manera legal y ordenada en el momento en que las condiciones fiscales del trimestre resultaran más favorables para los herederos. Pero el ser humano, cuando carece de la armadura moral que otorga el trabajo honrado, contempla el capital ajeno como un atajo legítimo para cubrir sus propias negligencias y financiar sus vicios en la oscuridad. El trayecto hacia el despacho del Paseo de la Castellana no se debió a un deseo de revisar archivos antiguos, sino a la necesidad perentoria de encontrar un aliado externo que pudiera auditar los movimientos subterráneos de mi propia sangre sin levantar la menor sospecha. Entré en el portal del edificio de oficinas, un bloque de mármol travertino que yo mismo ayudé a peritar a finales de los años 90, y subí en el ascensor sintiendo el zumbido de los cables mecánicos como un recordatorio de que toda acción genera una reacción equivalente en el espacio. En el piso 12 me esperaba Belén Palacios Rubio, una antigua investigadora de fraudes corporativos con la que había compartido mesa en las comisiones de liquidación de activos de varias contratas estatales que quebraron por desvíos presupuestarios. Su oficina era un espacio de una austeridad militar, con archivadores de metal gris que tapizaban las paredes y dos monitores que parpadeaban con hojas de cálculo y registros de la propiedad que Belén dominaba con la destreza de un cirujano forense. Manuel, tu llamada de anoche no tenía el tono de un hombre que disfruta de una jubilación tranquila en los jardines del Retiro, pronunció Belén al hacerme ademán de sentarme en la silla de cuero frente a su mesa, mientras cerraba un expediente manuscrito con un golpe seco de su mano izquierda. La estructura está cediendo, Belén, y los daños no proceden de una filtración externa, sino de los cimientos mismos de mi propio hogar, respondí apoyando mis antebrazos sobre la madera oscura del escritorio, manteniendo mis ojos clavados en su mirada analítica y sin rodeos. Le detallé de manera cronológica los susurros en el pasillo, la urgencia de mi hijo David por forzar los plazos del efectivo y la actitud sospechosa de Carmen al cubrir sus movimientos tras una supuesta crisis médica que mi intuición rechazaba por completo. Belén escuchó la exposición sin interrumpir una sola vez, tomando notas rápidas con un bolígrafo de tinta negra en una ficha cuadriculada, un patrón de trabajo que conocía perfectamente de nuestros años en las auditorías de obra del Estado. Necesito que rastrees cada movimiento financiero vinculado al documento que David me presentó como un aval comercial. Quiero saber qué se esconde detrás de esa supuesta empresa de transportes cuya dirección no coincide con la realidad legal. Le solicité con una firmeza que no admitía réplica, entregándole una copia fotostática del papel
que había memorizado con precisión milimétrica la tarde anterior. Belén observó el membrete falsificado. Deslizó su dedo índice sobre el borde del papel, analizando el tipo de impresión, y esbozó una mueca de absoluto desprecio profesional hacia la torpeza de los traidores. Esto huele a desesperación, Manuel. Los hombres de números no cometen errores tan burdos a menos que el agua les esté llegando al cuello y los acreedores golpeen su puerta con violencia, sentenció mientras sus dedos comenzaban a teclear de forma frenética en el teclado de su terminal informática, abriendo los registros de actividades de sociedades de la zona centro. Pasé las 2 horas siguientes en silencio, contemplando el ir y venir de los vehículos en la Castellana a través del cristal tintado de la oficina, mientras el rumor constante de las teclas de Belén componía la banda sonora del desmantelamiento de mi antigua vida. Vi cómo su rostro cambiaba de expresión, cómo sus cejas se juntaban al cruzar los datos de las bases del registro mercantil con las alertas de impagos del Banco de España del último semestre de 2023. Aquí está el primer agujero en el muro, Manuel, pronunció Belén girando uno de los monitores hacia mi posición, revelando un listado de deudas acumuladas que superaban el entendimiento de cualquier hombre que valore el orden financiero. David Ortiz Vega figuraba como administrador único de una sociedad instrumental que se encontraba en proceso de embargo ejecutivo por impagos sistemáticos a proveedores de suministros y pólizas de crédito vencidas que el Banco Central ya había calificado como activos de dudoso cobro. Tu hijo no está expandiendo ningún negocio de logística, Manuel. Está utilizando el nombre de tu familia para tapar las deudas de juego clandestino que ha contraído en los circuitos de apuestas de la capital, afirmó Belén con una frialdad que cayó en mi pecho como una losa de granito puro. Mis ojos recorrieron las cifras de color rojo que parpadeaban en la pantalla, verificando que los saldos deudores sumaban cientos de miles de euros acumulados en un plazo de apenas 9 meses de descontrol absoluto. Sentí una náusea física que logré dominar apretando mis puños debajo de la mesa, recordando la sonrisa de suficiencia con la que David me había hablado de su supuesto éxito empresarial mientras devoraba el desayuno que yo había costeado con mi sudor. Comprendí que el aval que pretendía que yo firmara no era una oportunidad de crecimiento, sino la soga con la que planeaba colgar mi reputación y mis ahorros del gancho de su propia ruina moral. Hay algo más que debes ver antes de regresar a esa casa, Manuel, y esto duele más que un balance de cuentas destruido, añadió Belén abriendo una subcarpeta que contenía registros de tráfico y localizaciones de dispositivos vinculados a las pólizas de seguros de nuestra residencia en Chamberí. Deslizó sobre la mesa una serie de capturas de pantalla que mostraban accesos remotos a mi firma digital desde una dirección IP que no correspondía a mi despacho, sino al domicilio privado que David mantenía en la zona norte de la capital. Al ampliar el documento de origen del último acceso, fechado hacía apenas una semana, mi respiración se detuvo por completo al descubrir que la póliza de mi seguro de vida individual había sufrido una modificación sustancial en la cláusula de adjudicación de capitales. El nombre de Carmen Vega Serrano había sido sustituido de manera fraudulenta por el de David Ortiz Vega, como beneficiario único y directo del cobro de una indemnización por fallecimiento que alcanzaba la cifra de 1 millón de euros netos. Me puse en pie lentamente, sintiendo el crujido de mis vértebras en el silencio sepulcral de la estancia, mientras contemplaba la falsificación perfecta de mi rúbrica manuscrita al pie del documento digitalizado. Aquella firma electrónica, cuyos trazos imitaban con una precisión espeluznante las curvas y los puntos que yo solía estampar en los planos de ingeniería, era la prueba definitiva de que mi vida ya no se medía en años de jubilación, sino en los días que le restaban a mi hijo para ejecutar el cobro de la prima. No muevas ninguna ficha todavía, Belén. Déjame regresar a ese piso y observar la densidad del terreno antes de dar el siguiente paso en esta estructura. Le ordené con una voz que brotó del fondo de mi garganta como un siseo metálico, exento de cualquier rastro de debilidad o autocompasión paternal. Tomé mi maletín de cuero de la silla, me abroché el abrigo con dedos firmes y salí del despacho de la Castellana sin volver la vista atrás,
consciente de que el tiempo de los cálculos había terminado y la fase de la contención acababa de comenzar. El regreso en el metro hacia el barrio de Salamanca se convirtió en un descenso a los infiernos de la sospecha, observando los rostros impersonales de los pasajeros mientras mi mente repasaba cada interacción de los últimos meses bajo el prisma de la traición. Recordé las veces que David se había ofrecido de manera insistente a revisar los niveles de aceite de mi coche en el garaje comunitario, o cómo Carmen insistía en prepararme infusiones calientes por las noches que me sumían en un sopor inusualmente profundo del que despertaba con las sienes doloridas. Llegué al portal de mi edificio y subí las escaleras de piedra de 3 en 3, moviéndome con un sigilo absoluto que contrastaba con mi habitual pesadez de constructor jubilado. Introduje la llave en la cerradura con una suavidad milimétrica, girando el pomo sin producir el menor chasquido mecánico, y me deslicé al interior del pasillo en penumbra, deteniéndome al escuchar un murmullo de voces ahogadas que provenían directamente del salón de la vivienda. Carmen hablaba por teléfono, con un tono de voz que denotaba una sumisión y una intimidad que jamás había utilizado conmigo en nuestros 35 años de matrimonio formal. Sí, mi amor, el viejo acaba de salir hacia la Castellana y tenemos el despacho completamente despejado para que David termine de instalar el rastreador en el software de la caja fuerte antes de la cena de esta noche, pronunciaba mi esposa con un susurro que me revolvió las entrañas, seguido por una pausa donde escuchó la respuesta de su interlocutor del otro lado del hilo telefónico. Me pegué contra el papel pintado de la pared del pasillo, conteniendo el aire, mientras mis ojos se clavaban en la rendija de la puerta de servicio, descubriendo horrorizado una silueta masculina que se movía entre las sombras de mi propio despacho privado con un destornillador en las manos. El crujido de la madera noble bajo el zapato de David rompió la penumbra del despacho, mientras mi hijo guardaba un pequeño objeto cilíndrico en el bolsillo interior de su chaqueta, sobresaltado por el siseo del viento que empujaba las cortinas del gran ventanal de la fachada. Permanecí inmóvil detrás de la puerta de servicio, con los dedos aferrados al marco de caoba y la respiración contenida, viendo cómo David pasaba una mano temblorosa por la superficie metálica del teclado de mi caja fuerte blindada para borrar cualquier rastro de fricción. Ya está colocado, mamá. La transmisión de datos empezará a registrar las frecuencias numéricas en cuanto el viejo introduzca la primera secuencia esta noche, pronunció el joven, dirigiéndose al pasillo, con una sonrisa torcida que desfiguraba la simetría de sus facciones y delataba un desprecio absoluto hacia mi persona. Me deslicé hacia atrás con la agilidad de un operario que se mueve entre los andamios de una estructura inestable, alcanzando el cuarto de invitados antes de que sus pasos ruidosos cruzaran el umbral del salón. Desde mi posición, escuché el eco de sus voces despidiéndose en la puerta principal, el tintineo de las llaves de Carmen al asegurar el cerrojo y el silencio denso que volvió a sepultar las estancias del piso señorial de Chamberí. Esperé 10 minutos exactos, controlando las pulsaciones de mi corazón con la frialdad analítica de un ingeniero que mide el impacto de una carga sísmica sobre los pilares de un viaducto de alta velocidad. Cuando salí al pasillo, forcé en mi rostro una máscara de normalidad absoluta, una calma ensayada que ocultaba el torbellino de sospechas y certezas que amenazaba con devorar mis entrañas tras los descubrimientos de Belén en la Castellana. Carmen se encontraba en la cocina, ordenando los frascos de especias con una cadencia pausada que simulaba el transcurrir de una tarde cualquiera en la rutina de un matrimonio jubilado. Vaya, Manuel, no te escuché entrar. Creía que tu reunión en el colegio de ingenieros se alargaría hasta la hora de la cena, pronunció sin levantar la vista del frasco de canela que sostenía entre sus dedos delgados, aunque noté una rigidez instantánea en los músculos de su cuello. El tráfico en la almendra central de Madrid estaba impracticable y prefería adelantar el papeleo técnico para mañana, Carmen, respondí apoyándome en la encimera de granito, observando de reojo cómo la comisura de sus labios se contraía levemente ante mi respuesta inesperada. El olor a guiso de carne y vino tinto llenaba el aire de la estancia,
una fragancia cálida y hogareña que en ese instante me supo a pura ceniza, a una farsa meticulosamente cocinada para adormecer los sentidos del viejo constructor. Decidí caminar hacia mi despacho privado con pasos firmes, haciendo crujir intencionadamente las tablas de pino melis del pasillo para anunciar mi trayectoria y dar tiempo a que cualquier anomalía en el espacio se asentara por completo. Al cruzar el umbral de mi santuario de lectura, el aroma a papel viejo, cera de limón y cuero inglés me recibió con su familiaridad de siempre, pero el ambiente se sentía alterado, contaminado por la presencia reciente de los traidores. Me acerqué al escritorio de madera maciza. Me senté en el sillón giratorio y clavé la mirada en la placa de caoba que ocultaba la puerta de acero blindado de la caja fuerte, donde descansaban los 800.000 euros de la herencia de mi hermano Joaquín. Pasé mis dedos por el borde del marco decorativo, buscando el dispositivo físico que David había mencionado en su conversación clandestina con Carmen antes de mi llegada al piso. No tardé en detectar un sutil relieve en la moldura superior, una interrupción milimétrica en el barniz de la madera, que no correspondía al trabajo del ebanista que había diseñado el mobiliario 3 décadas atrás. Con la ayuda de una pequeña lupa técnica que utilizaba para peritar la porosidad del hormigón, descubrí una microcámara con lente de aguja, un dispositivo electrónico miniaturizado que apuntaba directamente hacia el teclado alfanumérico del mecanismo de seguridad. Mi hijo David no pretendía adivinar la combinación por ensayo y error, ni arriesgarse a interrogarme bajo presión. Había diseñado un sistema de espionaje óptico para registrar cada uno de los movimientos de mis manos en el instante en que decidiera abrir el blindaje para comprobar el estado de los billetes. Una rabia candente y blanca ascendió por mi pecho, pero la dominé de inmediato con un golpe de voluntad, asumiendo que un fallo estructural en la familia no se combate con gritos destructivos, sino reforzando los apoyos en absoluto silencio. Dejé el dispositivo intacto, permitiendo que la lente siguiera transmitiendo su señal hacia el receptor remoto que David mantenía activo en su domicilio de la zona norte de la capital, manteniendo la ficción de mi ignorancia absoluta para no alterar las fases de su estrategia criminal. Saqué mi teléfono del bolsillo del pantalón con dedos firmes y estables. Abrí la aplicación de mensajería cifrada y le envié un mensaje escueto a Belén Palacios Rubio, detallando el hallazgo de la microcámara en la moldura del despacho. La respuesta de la investigadora llegó 3 minutos después, acompañada por un archivo adjunto que contenía el desglose de las llamadas telefónicas realizadas por el dispositivo móvil de Carmen durante las últimas 72 horas del trimestre en curso. Al revisar los números frecuentes, mis ojos se clavaron en una secuencia recurrente que no pertenecía a ningún miembro de nuestra familia, ni a las amistades que mi esposa frecuentaba en sus tardes de ópera en el Teatro Real. El abonado correspondía a una línea móvil registrada a nombre de Esteban Cruz, un entrenador personal de 32 años de edad que prestaba sus servicios en un gimnasio de alta gama situado en las inmediaciones de la colonia Roma, un barrio exclusivo del centro de Madrid. Las conexiones telefónicas entre Carmen y este individuo se producían de manera sistemática en las primeras horas de la mañana, justo cuando yo me encontraba fuera del piso, realizando mis caminatas habituales por los jardines del Buen Retiro o visitando las obras de mis antiguos socios. El análisis de los metadatos revelaba que la duración de las conversaciones superaba los 40 minutos por sesión, una intimidad verbal que Carmen jamás había compartido con nadie externo al hogar y que encajaba a la perfección con el susurro que yo mismo había interceptado en el pasillo adyacente. La cena de esa noche transcurrió bajo el imperio de una cortesía glacial, un simulacro de convivencia donde cada frase pronunciada por Carmen se sentía como una carga de profundidad diseñada para medir el nivel de mi resistencia mental. Mi esposa me sirvió una copa de vino de la Ribera del Duero con una delicadeza extrema, mirándome a los ojos con una ternura ensayada que me provocó un escalofrío en la base del cráneo. Te noto cansado últimamente, Manuel. El papeleo del patrimonio de Joaquín te está consumiendo demasiadas energías y deberías delegar esos asuntos en David, que para eso estudió administración de empresas.
pronunció mientras cortaba un trozo de carne con precisión milimétrica, manteniendo una sonrisa impecable que no alcanzaba la frialdad muerta de sus ojos verdes. Los puentes bien construidos no necesitan que nadie altere sus apoyos, Carmen. Me basta con mis propias manos para asegurar que los cimientos sigan sosteniendo el peso de los compromisos, respondí, dando un sorbo al vino, sintiendo el sabor amargo de la desconfianza en cada rincón de mi boca. Al terminar la cena, me retiré a mi despacho simulando un bostezo de cansancio físico, cerrando la puerta con el pestillo interior para disponer de un espacio de maniobra libre de las miradas vigilantes de mi esposa. Encendí la lámpara de mesa, cuya luz tenue proyectaba sombras alargadas sobre las estanterías de libros técnicos, y me senté frente al escritorio sin dirigir mis ojos hacia la zona donde se ocultaba la microcámara instalada por mi hijo. Sabía que David estaba observando la transmisión en tiempo real desde su terminal, esperando el menor indicio que confirmara que el viejo ingeniero se disponía a abrir la caja fuerte para manipular los 800.000 euros en efectivo. Me dediqué a repasar unos antiguos planos de cimentaciones ferroviarias durante 2 horas completas, manteniendo una inmovilidad absoluta en mis manos para no regalarle la secuencia numérica de la combinación que ansiaba obtener para cubrir sus deudas de juego clandestino. El silencio de la madrugada madrileña se vio interrumpido a las 2 de la mañana por el zumbido sutil de una notificación en mi teléfono personal, un sonido sordo que vibró contra el cuero del escritorio y me obligó a abandonar la lectura técnica de inmediato. Era un correo electrónico prioritario enviado por Belén, cuyo asunto contenía una sola frase que hizo que el aire del despacho se sintiera repentinamente escaso. Urgente. Anomalía detectada en los registros del catastro de la propiedad de la Comunidad de Madrid. Abrí el documento adjunto con dedos que por primera vez mostraron un ligero temblor, deslizando la pantalla de alta resolución para analizar el historial de transmisiones patrimoniales vinculadas a mi nombre completo durante el último mes de junio de 2023. Lo que descubrí en las páginas digitalizadas del informe registral no fue un simple intento de desfalco de dinero en efectivo, sino una maniobra legal de una audacia criminal que me dejó sin respiración. 2 de los locales comerciales de mi propiedad, situados en la transitada calle de Fuencarral, y cuya valoración conjunta en el mercado inmobiliario superaba los 2 millones de euros netos, figuraban en los documentos oficiales como activos transferidos. La firma manuscrita al pie de las escrituras notariales de compraventa imitaba a la perfección mis trazos, pero el beneficiario directo de la operación no era una empresa externa, sino una sociedad instrumental cuyo administrador único acababa de cambiar de nombre esa misma tarde en los registros mercantiles de la capital. La firma digital que Belén había rastreado desde la dirección IP de David no se había utilizado para modificar las pólizas del seguro de vida, sino para validar una transferencia total de mis propiedades inmobiliarias hacia un tercero cuya identidad real permanecía oculta tras un entramado de testaferros de la zona centro. Me levanté del sillón de cuero con una rigidez absoluta, caminando hacia el ventanal del despacho para contemplar las luces lejanas de la Castellana mientras la lluvia fina de la tormenta veraniega comenzaba a golpear el cristal con un ritmo estacato y persistente. Comprendí en ese instante que la microcámara oculta en la caoba y los susurros de Carmen no eran más que la punta del iceberg de una operación de demolición controlada diseñada para borrar mi existencia del mapa civil antes de que terminara el trimestre. Mi esposa y mi hijo estaban ejecutando un plan por etapas que requería mi aislamiento absoluto, una farsa donde el viejo ingeniero debía permanecer ciego y dócil mientras desmantelaban el patrimonio de toda una vida de trabajo honrado. Pero mi atención se desvió de inmediato al escuchar un leve crujido mecánico proveniente del pasillo exterior, el sonido sutil de una llave girando en la cerradura principal de la vivienda a una hora completamente inusual para las costumbres del hogar. Me pegué contra el marco de la puerta del despacho, conteniendo la respiración en mitad de la oscuridad, mientras mis ojos se adaptaban a la penumbra del vestíbulo,
descubriendo una silueta atlética que se deslizaba al interior del piso con una familiaridad pasmosa. No era David. El tamaño de los hombros y la altura del individuo correspondían a un completo desconocido que vestía ropa oscura y se movía con la destreza de un felino entre las sombras del pasillo principal. Carmen salió a su encuentro desde la recámara principal, vistiendo su bata de seda y extendiendo sus brazos para recibirlo con un susurro que llegó a mis oídos con una nitidez devastadora. «Esteban, ¿qué haces aquí a estas horas? El viejo sigue encerrado en el despacho, y si descubre que has traído los documentos originales de la notaría antes del amanecer, todo nuestro plan se vendrá abajo esta misma noche». El desconocido extrajo un sobre de cuero de su chaqueta, lo sostuvo frente al rostro de mi esposa y pronunció una frase con un tono de voz gélido que me obligó a aferrarme a la pared para no perder el equilibrio. El sobre de cuero marrón golpeó la superficie de la mesa auxiliar con un impacto sordo que cortó de golpe el susurro de la lluvia contra los cristales del vestíbulo. Esteban Cruz extrajo un fajo de folios timbrados con el sello oficial del notariado madrileño, mientras Carmen contenía el aliento, sujetando la bata de seda con unos dedos rígidos que delataban la urgencia del momento. «Aquí tienes las copias autorizadas del registro definitivo, Carmen. David ya ha firmado como administrador solidario de los inmuebles de Fuencarral, así que legalmente tu marido ya no posee ni los cimientos de esos locales», pronunció el desconocido con una tranquilidad pasmosa, deslizando los papeles sobre la madera bajo la luz mortecina de la entrada. Me mantuve inmóvil detrás del marco de la puerta del despacho, con la mano izquierda firmemente apoyada sobre el pomo de metal frío, sintiendo cómo una corriente gélida me recorría la espina dorsal ante la audacia de la maniobra que se desarrollaba a escasos metros de mi posición. No abrí la puerta para encarar al intruso, ni permití que el impulso de un viejo inspector de obras destruyera la oportunidad de capturar la totalidad de la trama criminal en un registro incontestable. Esperé a que Carmen condujera a Esteban hacia la zona de servicio del inmueble, escuchando el roce sutil de sus calzados sobre el suelo de pino melis y el sonido de la puerta de la cocina al cerrarse tras ellos. Con movimientos milimétricos, regresé a mi escritorio de caoba, tomé el teléfono móvil que descansaba sobre el tapete de cuero y activé el protocolo de comunicación encriptada con Belén Palacios. La respuesta de la investigadora fue inmediata, a través del terminal informático, enviándome una alerta de verificación que confirmaba la implicación directa de la gestoría que David utilizaba en sus operaciones logísticas de la zona centro de Madrid. «Manuel, tienes que salir de esa vivienda de inmediato o mantener el cerrojo echado hasta que mis operarios terminen de volcar las transmisiones patrimoniales de las cuentas espejo», advertía el texto digitalizado en la pantalla de alta resolución. Decidí ignorar la recomendación de abandonar mi santuario de lectura, asumiendo que para desmontar un fallo estructural de semejante calibre requería permanecer inmóvil en el núcleo de la viga defectuosa para observar la dirección exacta de las grietas. Me dediqué a escanear con la cámara del teléfono las copias de los planos notariales que guardaba en mis archivadores metálicos, cruzando los datos periciales para preparar el blindaje legal que presentaría ante los tribunales de justicia criminal el próximo lunes. A las 7 de la mañana del día siguiente, el sol de julio comenzó a calentar las fachadas de granito del barrio de Salamanca, disipando la niebla de la tormenta veraniega y tiñendo de un tono cobrizo las estanterías de mi estancia privada. Salí al pasillo vistiendo mi ropa de calle habitual, con el maletín de cuero asido firmemente con la mano derecha, forzando una expresión de absoluta cotidianidad para encarar el desayuno con Carmen. Mi esposa se encontraba junto a la encimera de acero inoxidable, sirviendo el café caliente con una parsimonia ensayada que buscaba tapar la agitación de la madrugada clandestina que yo mismo había presenciado desde las sombras. «Buenos días, Manuel. Te he preparado unas tostadas con aceite de oliva. Debes alimentarte bien antes de tu visita de inspección a las naves de Aranjuez», pronunció con una sonrisa impecable que chocaba radicalmente con la frialdad muerta de su mirada fija. «Agradezco el detalle, Carmen, pero los cálculos de esta jornada exigen que pase la mañana
revisando los flujos de caja en las sucursales de la Plaza de Colón. Respondí, dando un sorbo al líquido negro, sintiendo cómo el sabor amargo de la traición se asentaba en mi paladar como un residuo de ceniza. Observé de soslayo cómo sus dedos delgados tamborileaban levemente contra el borde de la taza de porcelana. Un patrón de nerviosismo motor que delataba el miedo a que el viejo ingeniero descubriera las anomalías registrales antes de que terminara el plazo del trimestre fiscal. En mitad de la conversación, el timbre del portal residencial resonó con un golpe agudo que rompió la armonía ficticia del desayuno, obligando a Carmen a levantarse de la silla de golpe con un movimiento tan brusco que salpicó unas gotas de café sobre el mantel de hilo. David cruzó el umbral del vestíbulo 3 minutos después, portando una carpeta de cartulina azul bajo el brazo y luciendo un semblante demacrado, con ojeras profundas en los ojos que evidenciaban una falta absoluta de descanso nocturno en su domicilio del norte de Madrid. «Hola, papá. Pasaba por aquí antes de ir a las oficinas logísticas de la periferia y quería dejarte estos formularios de actualización del seguro de las propiedades comerciales para que me des tu visto bueno», pronunció con un tono de voz inusualmente agudo, mientras evitaba cruzar su mirada con la mía y depositaba el legajo sobre la mesa. Tomé el documento entre mis manos calejadas, deslizando mis dedos sobre la superficie del papel timbrado, detectando de inmediato que la tipografía del encabezado coincidía milimétricamente con el membrete falso de la gestoría de Esteban Cruz que Belén había detectado en la castellana. «Déjame revisar los términos técnicos con la calma que exige un contrato de estas características, David. La resistencia de un compromiso civil nunca debe firmarse a la ligera en mitad de un pasillo», respondí, manteniendo una entonación pausada, mientras observaba cómo la mandíbula de mi hijo se tensaba hasta el extremo de mostrar una vena latiendo con fuerza en la sien izquierda. Carmen se acercó por detrás, depositando su mano sobre el hombro de David con un gesto de solidaridad conyugal que me causó una profunda repulsión interna, confirmando la perfecta sintonía criminal que unía a madre e hijo en la destrucción de mi patrimonio. «Manuel, no seas tan inflexible con el muchacho. Solo intenta agilizar la burocracia para que puedas disfrutar de tu retiro sin la pesadez de los números recurrentes», intervino mi esposa con un susurro sibilino que buscaba doblegar mi habitual terquedad de constructor jubilado. Recogí mis pertenencias de la mesa, guardé la carpeta azul en el maletín de cuero, sin estampar mi rúbrica en ninguna de las casillas señaladas con lápiz por mi hijo, y salí del piso señorial rumbo al centro de la capital, con una frialdad matemática gobernando mis movimientos. El trayecto a pie hacia la sucursal bancaria de la calle Serrano se convirtió en una cuenta atrás mental, donde cada semáforo y cada peatón formaban parte de un engranaje diseñado para ejecutar la salvaguarda de los 800.000 euros en efectivo que aún custodiaba mi caja fuerte blindada. Entré en la oficina del Banco de Madrid a las 9:10, dirigiéndome de forma directa hacia el despacho del director de zona, un antiguo compañero de estudios de mi hermano Joaquín, que conocía la rectitud de los Ortiz desde hacía 3 décadas. Pasé la hora siguiente firmando autorizaciones de bloqueo total de fondos y revocando los poderes notariales recíprocos que Carmen poseía sobre las cuentas de ahorro mancomunadas del trimestre de 2023. «Manuel, estas directrices que estás implementando suponen un aislamiento absoluto de los flujos monetarios de tu cónyuge. Legalmente, estás cortando el acceso a cualquier línea de crédito vinculada a tu nombre de forma inmediata», advirtió el director mientras validaba las claves digitales en el terminal corporativo. «Es exactamente el cálculo que requiero, Fernando. Cuando una estructura presenta fatiga de materiales en sus vigas principales, la única solución técnica consiste en cortar el suministro de carga para evitar el colapso del puente completo», sentencié con una firmeza que cerró cualquier debate posterior. Al salir de la sucursal con los resguardos de las cancelaciones bancarias a buen recaudo en el interior de mi chaqueta de vestir, el teléfono personal vibró con una secuencia continua que indicaba una llamada entrante desde una línea fija del Ayuntamiento de Madrid. Al descolgar, la voz del oficial de la Inspección de Disciplina Urbanística
me detalló una anomalía administrativa que me obligó a detenerme en mitad de la acera de la calle Jorge Juan, rodeado por el estruendo del tráfico matutino. Una orden de inspección técnica de emergencia había sido solicitada para los 2 locales comerciales de la calle Fuencarral, argumentando un supuesto riesgo de desprendimiento estructural en las cornisas que obligaba al desalojo inmediato de los inquilinos que regentaban los negocios en ese sector. Esa reclamación carece de base pericial oficial. Yo mismo supervisé la rehabilitación de esos forjados el invierno pasado y las pruebas de compresión del hormigón arrojaron niveles de seguridad absolutos. Afirmé con la autoridad de un ingeniero jefe que conoce cada viga de sus propiedades. La respuesta del funcionario civil destapó la última pieza de la trampa inmobiliaria que David y Esteban Cruz habían diseñado a mis espaldas durante las últimas semanas de junio. La denuncia viene avalada por un informe técnico visado digitalmente con sus propias claves de ingeniero colegiado, señor Ortiz. Usted mismo firmó el documento de declaración de ruina inminente la tarde del pasado jueves desde una terminal remota. Colgué la comunicación sintiendo una frialdad absoluta bajo el cuero cabellera, percatándome de que mi hijo no solo me había robado las escrituras mediante firmas manuscritas falsificadas, sino que utilizaba mis credenciales profesionales para vaciar los inmuebles y forzar una venta a precio de saldo a la sociedad instrumental del estafador. Caminé hacia la parada de taxis con la espalda completamente erguida, manteniendo el control de mis músculos con un esfuerzo supremo, decidido a regresar al despacho de Belén Palacios para coordinar el contraataque judicial definitivo. Mientras el vehículo se abría paso entre los carriles de la Castellana, abrí la aplicación informática de mi teléfono móvil para verificar el historial de accesos a la microcámara oculta de mi despacho en Chamberí, buscando confirmar si David seguía vigilando la habitación. La pantalla del terminal mostró el registro de conexiones del receptor óptico miniaturizado de la moldura de caoba, pero las líneas de datos revelaban una actividad inusual que no correspondía a la simple observación de las frecuencias numéricas del teclado blindado. El software integrado de la cámara de aguja estaba realizando una descarga masiva de los archivos confidenciales almacenados en el disco duro local de mi ordenador personal mediante una clave de acceso clonada durante la madrugada anterior. Entre los documentos que estaban siendo transferidos en ese preciso instante hacia el servidor externo de Esteban Cruz, figuraban las pólizas originales de los fondos de inversión privados de mi difunto hermano Joaquín y los planos detallados de la ubicación exacta de las cajas de seguridad alternativas que los Ortiz manteníamos en la Sierra de Madrid. El parpadeo constante de la pantalla del terminal auxiliar reflejó un mapa de conexiones de red que se extendía como una tela de araña digital sobre la mesa de trabajo de Belén Palacios. La investigadora tiró de la manga de su chaqueta oscura con un ademán enérgico, mientras me indicaba con un gesto preciso de su mano izquierda que me acomodara en la silla de madera frente a sus monitores informáticos. Mira las líneas de descarga, Manuel. El volcado de datos desde tu ordenador residencial se está realizando a través de un servidor proxy ubicado en la periferia de Madrid, pero el rastro del pago del dominio apunta directamente a la tarjeta de crédito de tu hijo, pronunció Belén sin desviar sus ojos del flujo de códigos alfanuméricos que se deslizaban por el cristal en penumbra. Me senté sintiendo cómo la rigidez de mis músculos se adaptaba a la firmeza del asiento, mientras apoyaba mis manos sobre la superficie del escritorio para contener la vibración sutil que amenazaba con delatar mi tensión interna. El aire de la estancia, impregnado del aroma a café cargado y al ozono que desprendían los equipos electrónicos de alta gama, se sentía tan denso como el hormigón fresco antes de iniciar el proceso de fraguado a pie de obra. Escuchar la confirmación peridica del desmantelamiento informático de mis archivos confidenciales fue el detonante que me obligó a activar la siguiente fase de mi estrategia de contención. No permití que el desánimo o la pesadumbre alteraran la cadencia de mis movimientos, asumiendo que para detener una filtración de semejante calibre en la estructura familiar requería actuar con la misma precisión milimétrica de un cirujano judicial.
Aísla la señal de la transmisión óptica del despacho, Belén. Quiero escuchar el audio ambiental que está registrando el micrófono integrado de esa microcámara antes de que David decida interrumpir la sesión remota. Le ordené manteniendo una entonación modular que no reflejaba el menor rastro de debilidad o autocompasión paternal. Los dedos de la investigadora volaron sobre el teclado mecánico con un repiqueteo seco, abriendo una ventana de reproducción que decodificó la señal acústica proveniente de mi piso señorial del barrio de Salamanca en un parpadeo. El sonido ambiente de mi estudio privado inundó los altavoces de la estancia, revelando el crujido de los muebles de caoba y el eco de una conversación que se desarrollaba en el pasillo adyacente a mi santuario de lectura. La voz de David llegó a mis oídos con una nitidez espeluznante, desprovista de la sumisión fingida que solía utilizar durante nuestros desayunos familiares en la cocina de la vivienda. Te digo que el viejo no sospecha nada, mamá. Se ha tragado la historia del seguro comercial y ha salido hacia Colón con el maletín de cuero, pensando que controla cada balance financiero del trimestre, afirmaba mi hijo con una risa corta y despectiva que me cortó la respiración por la frialdad de su arrogancia. La respuesta de Carmen fue un susurro sibilino, cargado de una urgencia que delataba el pánico de quien sabe que está operando al borde de un precipicio legal. David, Esteban dice que los tiempos de la notaría se agotan y que si Manuel descubre las anomalías en las escrituras de Fuencarral antes del lunes, la Fiscalía intervendrá a las sociedades puente. No te preocupes por el inspector jubilado. Él solo sabe mirar planos antiguos y contar sacos de cemento. Mañana por la noche, en cuanto introduzca la secuencia numérica en la caja fuerte para verificar el efectivo de Joaquín, la cámara registrará los códigos y limpiaremos el cofre antes del amanecer. Continuó David con un tono de voz gélido que selló definitivamente su destino ante mis ojos. Escuchar los detalles específicos de la ejecución de su maniobra delictiva no hizo más que consolidar la determinación matemática que gobernaba mis decisiones desde que descubrí la existencia de su red de mentiras corporativas. Me percaté de que mi propio hijo me consideraba un anciano senil e incapaz de reaccionar ante una estafa procesal de semejante envergadura, un error de cálculo que se convertiría en la piedra angular de su propia demolición moral. Belén Palacios detuvo la grabación de audio con un golpe seco en la pantalla táctil, guardando el archivo digitalizado en un disco de seguridad externa con la eficiencia propia de una antigua inspectora de fraudes de la Administración Civil. Esto es oro puro para un tribunal de instrucción criminal, Manuel. La admisión explícita de la conspiración para cometer un robo calificado y la falsificación de tus claves profesionales es más que suficiente para forzar una detención judicial en el acto. Sentenció mientras extraía una serie de carpetas manuscritas de su archivador metálico de color gris. Deslizó los folios sobre la madera del escritorio, revelando un dossier detallado sobre las actividades comerciales de Esteban Cruz que la investigadora había compilado durante las últimas 72 horas del mes de junio de 2023. Lo que descubrí en los informes periciales de Belén me demostró que el entramado de la traición era infinitamente más profundo y oscuro de lo que mi mente de ingeniero jefe había calculado al inicio de las sospechas. Esteban Cruz, el entrenador personal que mantenía comunicaciones matutinas frecuentes con mi esposa, no era un simple oportunista de la zona centro. Figuraba en los registros policiales de la Jefatura Superior de Madrid como un estafador profesional con 2 antecedentes activos por estafa patrimonial, agravada mediante la manipulación de mujeres maduras de posición acomodada. El análisis de sus cuentas puente revelaba que el capital que utilizaba para mantener su costoso tren de vida, incluido el coche importado de 1 millón de euros y su piso de lujo en la colonia Roma, procedía de transferencias directas realizadas por David desde los fondos de la sociedad logística familiar. Tu hijo cree que es el socio principal de una operación inmobiliaria de vanguardia, Manuel. Pero la realidad técnica es que Esteban Cruz lo está utilizando como un organismo emisor de liquidez para cubrir sus propios desvíos de capital, explicó Belén, señalando los diagramas de flujos de efectivo con el extremo de su bolígrafo de tinta negra.
David había inyectado más de 700.000 euros procedentes de las cuentas de crédito de la empresa de transporte en una supuesta inversión para la construcción de un complejo deportivo clandestino que jamás llegó a obtener los permisos urbanísticos de la Comunidad de Madrid. Al verse acorralado por las deudas de juego y los requerimientos de cobro ejecutivo de los prestamistas de la zona centro, mi hijo había aceptado la sugerencia de Esteban de saquear la herencia de Joaquín y traspasar mis locales de la calle Fuencarral como la única salida factible para evitar la prisión por quiebra fraudulenta. Hay una pieza fundamental en esta estructura que ni David ni tu esposa conocen, Manuel, y es la palanca que utilizaremos para que todo este castillo de naipes colapse de forma definitiva sobre sus cabezas, añadió Belén con una sonrisa sombría, abriendo una subcarpeta que contenía registros civiles de la provincia de Toluca. Deslizó sobre la mesa una fotografía nítida, tomada por las cámaras de vigilancia exterior del gimnasio de la Roma, donde se observaba a Esteban Cruz despidiéndose de una mujer joven que vestía un uniforme de enfermera del Servicio Público de Salud y sostenía a un niño pequeño de unos 5 años de edad por la mano. Al revisar los certificados de matrimonio digitalizados que acompañaban la imagen, mis ojos leyeron los nombres oficiales de Mariana Cruz y el pequeño Mateo, demostrando que el carismático entrenador mantenía una doble vida familiar perfectamente estructurada de lunes a miércoles en la periferia de la capital. Carmen creía que era la confidente única y el motor emocional de un joven atleta que valoraba su distinción social, mientras que David pensaba que Esteban era el arquitecto financiero que salvaría su reputación logística del desastre absoluto. Ninguno de los dos sospechaba que el estafador profesional los estaba desangrando a ciegas para financiar la colegiatura del kinder de su hijo legítimo y los pagos de la hipoteca de una vivienda unifamiliar registrada a nombre de Mariana Cruz en la delegación de Toluca. La ironía de la situación era tan afilada que me provocó una claridad absoluta, asumiendo que la mejor manera de demoler una edificación podrida consiste en confrontar los materiales falsos con el peso real de sus propias contradicciones biológicas en un espacio público incontestable. Necesito que localices a Mariana Cruz de inmediato, Belén. Quiero que esté presente en Madrid el próximo domingo a las 7 de la tarde, equipada con los documentos originales de su estado civil y acompañada por el pequeño Mateo. Le solicité con una frialdad que no admitía la menor réplica por parte de la investigadora. Belén asintió con la cabeza, anotando las directrices de coordinación logística en su ficha cuadriculada, mientras abría la plataforma de comunicación directa con las unidades de la Policía Judicial encargadas de los delitos económicos de la zona centro. El plan de protección pericial está listo, Manuel. Mis operarios instalarán los dispositivos de grabación óptica miniaturizados en los candelabros del comedor de Chamberí durante tu caminata de mañana por la mañana, confirmó mientras cerraba las carpetas metálicas con un sonido rotundo. Salí del despacho de la Castellana a las 12 del mediodía, caminando bajo el sol implacable de julio con el maletín de cuero asido con fuerza, decidido a ejecutar las fases de la armadilla legal con la calma quirúrgica de un ingeniero jefe que supervisa el vertido del hormigón definitivo. El trayecto de regreso al barrio de Salamanca se convirtió en un ejercicio de simulación absoluta, ensayando el tono de voz y los gestos faciales que utilizaría para no alertar a Carmen durante las últimas 48 horas del trimestre fiscal de 2023. Al cruzar el umbral del vestíbulo de mi vivienda, el silencio del piso señorial se vio interrumpido por el rumor sordo de la televisión de la cocina, donde mi esposa preparaba el almuerzo con la misma cadencia pausada que simulaba el transcurrir de una existencia conyugal normal. «Hola, Manuel. Te he dejado el correo comercial sobre el escritorio del despacho. David ha llamado diciendo que pasará por la tarde a revisar los inventarios técnicos de las naves de Aranjuez antes del fin de semana», pronunció Carmen desde el umbral de la cocina, manteniendo sus manos ocultas bajo el delantal de cocina para camuflar el temblor motor que mis ojos registraron al instante. «Excelente, Carmen. Pasaré la tarde encerrado en mi estudio revisando los flujos de caja del fondo fiduciario de Joaquín para asegurar que las transferencias del lunes
no sufran ningún retraso administrativo, respondí encaminándome hacia mi despacho privado con pasos firmes que hicieron crujir las tablas de pino melis del pasillo principal. Al entrar en mi santuario de lectura, cerré la puerta con el pestillo interior. Me senté frente al escritorio de madera maciza y abrí el ordenador personal, con la certeza absoluta de que la microcámara oculta en la moldura de caoba seguía transmitiendo cada una de mis pulsaciones hacia la terminal remota de mi propio hijo. Despaché varios correos comerciales falsos durante 2 horas ininterrumpidas, simulando una total concentración en los números recurrentes del patrimonio familiar para mantener a David fijo en su posición de observador informático desde las oficinas del norte de Madrid. Con movimientos pausados y calculados para no levantar la menor sospecha ante la lente de aguja de la moldura superior, abrí el cajón inferior del escritorio de caoba y extraje un antiguo plano topográfico de las cimentaciones ferroviarias de la Sierra de Guadarrama. Desplegué el documento sobre la mesa, tomé un bolígrafo de tinta roja y tracé un círculo nítido alrededor de una coordenada geográfica deshabitada, escribiendo de forma manuscrita con mi caligrafía de molde técnico una anotación en el margen del papel timbrado. Ubicación definitiva del depósito de seguridad alternativo. 800.000 euros transferidos en efectivo a la caja de caudales del sector norte, código de acceso verificado. Soplé la tinta suavemente para secarla, asegurándome de que el movimiento de mis manos fuera perfectamente visible para el receptor óptico miniaturizado de David, manteniendo el documento expuesto bajo la lámpara de mesa durante 10 minutos exactos antes de doblarlo y guardarlo en el interior de mi maletín de cuero. Sabía con precisión matemática que mi hijo, al analizar la grabación de alta resolución y descifrar el contenido de la anotación manuscrita, interpretaría que el capital de la herencia ya no se encontraba tras la pared de acero del despacho, sino oculto en una estructura de seguridad en la periferia de la capital. Esta maniobra de distracción táctica obligaría a los traidores a acelerar los plazos del robo nocturno, forzándolos a abrir la caja fuerte del despacho esa misma madrugada para verificar si el efectivo seguía custodiado tras el blindaje o si el viejo ingeniero se les había adelantado en el movimiento de los fondos líquidos. Mientras guardaba las llaves del vehículo en mi bolsillo, escuché el siseo sutil de una notificación, vibrando en el teléfono móvil corporativo que David mantenía registrado a su nombre, revelando una alteración inmediata en los servidores informáticos de la zona centro que encendió todas las alertas de mi terminal auxiliar. El crujido estridente de los neumáticos de mi camioneta contra el pavimento mojado de la calle Serrano tapó por completo el murmullo de los transeúntes que se cobijaban bajo los soportales de las boutiques comerciales. Manuel Ortiz Lucas detuvo el vehículo junto al bordillo de granito gris, apagó el motor de inmediato y extrajo del bolsillo interior de su gabardina el resguardo manuscrito que confirmaba la entrega física de los fondos de Joaquín. El reloj del tablero digital marcaba exactamente las 11:30 de la mañana del sábado de aquel convulso mes de julio de 2023, un momento en el que el cielo plomizo de la capital amenazaba con descargar un nuevo torrente de agua sobre las cornisas de Chamberí. Mantén la posición en el coche, Manuel. Mis compañeros de la unidad judicial ya están apostados en los accesos del inmueble residencial, pronunció la voz de Belén Palacios a través del Manos Libres, con una entonación profesional que no dejaba espacio para la menor vacilación operativa. Descendí de la cabina sintiendo el viento helado de la tormenta en el rostro, un azote físico que, lejos de amedrentarme, terminó de asentar la claridad quirúrgica con la que planeaba sellar el destino de los traidores en las próximas horas. Mientras cruzaba el umbral de la sucursal del Banco de Madrid, mis dedos se aferraban con fuerza a la empuñadura de mi maletín de cuero, un contenedor que en su interior ya no transportaba simples planos de ingeniería, sino las escrituras originales de rescisión patrimonial. Horas antes, en una operación relámpago coordinada desde la central de cajas de seguridad de la Plaza de Colón, había retirado hasta el último billete de los 800.000 euros en efectivo que componían el testamento de mi difunto hermano. Había sustituido esa inmensa fortuna líquida
por fardos de papel periódico, cortados con una cizalla industrial en el almacén de mi antiguo aparejador. Bloques perfectos que imitaban el peso y el volumen de los fajos de curso legal tras la placa de caoba de mi despacho doméstico. Encima de aquella montaña de papel inútil, coloqué la notificación oficial de la querella criminal por falsificación documental agravada y la orden de desahucio inmediato de David de las propiedades logísticas de la zona centro de la provincia. Mi estrategia de deconstrucción legal requería que los componentes defectuosos de mi hogar se encontraran en una posición de absoluta vulnerabilidad civil antes de que el mazo de las autoridades civiles cayera con todo su peso sobre la estructura familiar. Al regresar al portal señorial de Chamberí a primera hora de la tarde, me deslicé al interior de la vivienda, con movimientos pausados, asegurando el cerrojo de la puerta principal con una suavidad milimétrica para no alterar el transcurrir de la rutina de Carmen. Mi esposa se encontraba en el salón de la vivienda, acomodando unos cojines de terciopelo verde sobre el sofá Luis XV, mientras mantenía la mirada fija en el ventanal que daba a la calle principal, simulando una tranquilidad doméstica que resultaba insultante ante las evidencias compiladas. «Vaya, Manuel, creía que tus gestiones con los liquidadores de Aranjuez te mantendrían ocupado en los despachos notariales hasta la caída del sol», pronunció Carmen al volverse hacia mi posición, con un tono de voz inusualmente dulce que buscaba ocultar la agitación motora que tensaba las comisuras de sus labios delgados. Las auditorías técnicas se han completado antes de lo previsto por la eficacia de los inspectores de zona, Carmen. Así que dispondré de toda la tarde para descansar en mi estudio privado. Respondí depositando el maletín de cuero sobre la consola del recibidor, sosteniéndole la mirada con una fijeza matemática que la obligó a desviar los ojos hacia los cuadros del pasillo de forma instantánea. El aroma a cera para muebles y al té de roca que ella solía consumir a esa hora impregnaba el ambiente de las estancias, una atmósfera pulcra y burguesa que en ese preciso instante me supo a puro veneno corporativo, a un escenario diseñado minuciosamente para adormecer las sospechas del viejo ingeniero jefe. Caminé hacia mi despacho con pisadas firmes que hicieron crujir las tablas de pino melis del suelo, consciente de que la microcámara oculta instalada por David en la moldura superior seguía transmitiendo cada una de mis pulsaciones hacia el servidor proxy del estafador profesional. Me senté en mi sillón giratorio de cuero inglés, encendí la lámpara de mesa y abrí un grueso legajo de presupuestos ferroviarios antiguos, manteniendo mis manos quietas y alejadas de la zona donde se ocultaba la caja fuerte, empotrada en la caoba. Sabía con certeza absoluta que mi hijo David pasaría las horas del fin de semana pegado a la pantalla de su terminal en su domicilio del norte de Madrid, devorando con los ojos cada movimiento de mis dedos para descifrar la secuencia alfanumérica definitiva antes del lunes fiscal. No le regalé ni un solo indicio del código de seguridad, dedicando la tarde entera a escribir anotaciones técnicas falsas con mi pluma estilográfica sobre folios cuadriculados, alimentando la ficción de mi ignorancia absoluta para no alterar las fases del golpe nocturno que los traidores planeaban consumar. A las 7 de la tarde, la luz cenicienta del crepúsculo veraniego comenzó a retirarse de los tejados del barrio de Salamanca, dando paso a una oscuridad densa que parecía sintonizar a la perfección con la trampa pericial que Belén Palacios había terminado de desplegar en el comedor familiar. Mi teléfono personal vibró en el interior de mi chaqueta con un pulso corto que indicaba la llegada de un mensaje encriptado desde la Jefatura Superior de Policía de la zona centro de la capital. El inspector jefe asignado al caso me notificaba que los dispositivos de grabación óptica miniaturizados, camuflados la mañana anterior entre las luminarias de bronce del comedor, se encontraban plenamente operativos y transmitiendo señal de alta definición hacia la unidad de delitos económicos. Al mismo tiempo, Belén me confirmaba que Mariana Cruz y el pequeño Mateo ya se encontraban alojados en un hotel discreto de la calle Fuencarral, listos para intervenir en el piso señorial en el instante exacto en que mi señal telefónica activara el protocolo de confrontación civil.
La cena formal de mañana domingo a las 7 de la tarde será el punto de colapso de toda su infraestructura, Manuel. Asegúrate de que David y Esteban Cruz se sienten en la mesa principal sin sospechar que el terreno que pisan está completamente minado, especificaba el texto digitalizado en la pantalla de mi terminal auxiliar. Guardé el dispositivo con dedos estables. Salí al salón comedor y verifiqué la disposición de los candelabros de plata y la vajilla fina de porcelana que Carmen había comenzado a colocar sobre el mantel de hilo blanco con una dedicación meticulosa. Mi esposa se movía entre los muebles con una ligereza ensayada, tarareando una melodía de ópera mientras disponía las copas de cristal de Bohemia, un patrón conductual que delataba la euforia contenida de quien se cree a unas pocas horas de heredar una fortuna inmensa y huir hacia un paraíso fiscal sin dejar el menor rastro administrativo. He llamado a David para recordarle la importancia de la cena de mañana, Manuel. Me ha comentado que vendrá acompañado por Esteban Cruz, el asesor que tanto nos ha ayudado con las gestiones del patrimonio de mis padres en Cuernavaca, pronunció Carmen al dejar los cubiertos sobre la mesa de comedor, mirándome con una sonrisa impecable que buscaba sellar mi aprobación hacia la presencia del intruso. Me parece una elección sumamente acertada, Carmen. Es de justicia que conozca oficialmente al hombre que ha dedicado tanto empeño a coordinar los asuntos de nuestra familia en la sombra de los despachos comerciales. Respondí con una entonación pausada que ocultaba el desprecio absoluto que me causaba la farsa de su lenguaje conyugal. Mi esposa asintió complacida, volviendo a sus quehaceres domésticos con la ceguera monumental del oponente de ajedrez, que ignora que todas sus jugadas ya han sido previstas e inscritas en el cuaderno de bitácora de un inspector de obras. Me retiré a mi recámara privada a las 11 de la noche, cerrando la puerta con el pestillo interior para disponer de un espacio de maniobra exento de las miradas vigilantes o de las intercepciones acústicas de los traidores que habitaban bajo mi mismo techo. Me acosté sobre las sábanas de hilo sin apagar la luz de la mesilla de noche, manteniendo mis ojos fijos en las molduras del techo mientras mi mente repasaba cada una de las variables técnicas de la armadilla legal que se activaría con el amanecer dominical. El silencio de la madrugada madrileña se rompió a las 3:15 de la mañana por un sutil chasquido mecánico proveniente del pasillo exterior, el sonido casi imperceptible de unos pasos descalzos que se movían con una lentitud calculada sobre el parqué de pino melis de la vivienda. Carmen se había levantado de la cama de la alcoba principal y se deslizaba hacia la zona del despacho privado, guiada por la urgencia de consumar la verificación nocturna que yo mismo había provocado mediante mi falsa anotación técnica de la tarde anterior. Me incorporé en absoluto silencio, me deslicé hacia el umbral de mi habitación y abrí la puerta apenas unos milímetros para disponer de un ángulo de visión periférico sobre el pasillo en penumbra que conducía de forma directa hacia mi santuario de lectura. A través de la rendija de madera, descubrí la silueta delgada de mi esposa, recortada contra el resplandor azulado de la pantalla de un teléfono móvil que sostenía en su mano izquierda para iluminar la cerradura del despacho. Carmen introdujo la llave de repuesto en el cerrojo con una suavidad extrema. Empujó la pesada hoja de caoba y entró en la estancia privada, cerrando la puerta a sus espaldas con un murmullo sordo que encendió todas las alarmas de mi terminal informático de control auxiliar. Abrí la aplicación de monitoreo de red en mi teléfono y observé la transmisión de datos de la microcámara oculta de la moldura superior, descubriendo una anomalía operativa en los flujos digitales que me obligó a contener la respiración en mitad de la oscuridad de la recámara. La lente de aguja de la moldura de caoba no estaba registrando los movimientos de las manos de Carmen sobre el teclado numérico del cofre blindado, ni capturando la secuencia alfanumérica de la combinación de seguridad que David ansiaba obtener para sus deudas de juego clandestino. Mi esposa se encontraba de rodillas frente al mueble clasificador de mis antiguos expedientes ferroviarios, extrayendo una pequeña caja metálica donde yo custodiaba los viales de los tratamientos médicos experimentales que mi hermano Joaquín había utilizado durante las últimas semanas de su existencia.
Con unos dedos rígidos que delataban una determinación criminal exenta de cualquier rastro de pánico o vacilación moral, Carmen vertió el contenido líquido de uno de los viales en el interior de un frasco de vidrio oscuro que portaba en su bata de seda, un recipiente idéntico al contenedor de las gotas analgésicas que yo solía consumir cada mañana para mis dolencias articulares crónicas antes de iniciar mis caminatas por el retiro. «Abre la maldita puerta de una vez, Carmen, que los minutos corren y el coche de Esteban está esperando con el motor encendido abajo en la esquina». El susurro violento de David cortó el aire gélido del pasillo a las 3 de la madrugada del domingo, mientras su mano derecha empujaba con brusquedad la hoja de madera del despacho para forzar el paso de su madre hacia el rincón del cofre. La penumbra de la estancia se vio rota de inmediato por el haz de luz blanca de la linterna de un teléfono móvil que Carmen sostenía con dedos rígidos, apuntando directamente hacia la superficie metálica del teclado alfanumérico incrustado en la caoba. «Cállate, David, que tu padre tiene el sueño muy ligero desde que regresó de Colón, y si nos descubre dentro de su estudio, antes de que saquemos los fajos de la herencia, destruirá las escrituras de Fuencarral», respondió mi esposa con un siseo cargado de pánico, mientras introducía la secuencia de dígitos que había memorizado meticulosamente a través de la transmisión remota de la microcámara. Permanecí de pie en el umbral oscuro de la entrada de servicio, con el cuerpo completamente inmóvil y la mirada clavada en las siluetas de los traidores que se recortaban contra la claridad azulada de las estanterías de libros técnicos. Mis dedos no mostraban el menor temblor al sostener el terminal auxiliar, donde el indicador de la aplicación pericial de Belén Palacios parpadeaba en color verde, confirmando que cada una de sus palabras estaba siendo registrada en los servidores de la Jefatura Superior de Policía. Observé cómo Carmen giraba la maneta de acero con un chasquido mecánico rotundo y abría la pesada compuerta blindada de la caja de caudales, metiendo la mano derecha en el interior del habitáculo con una avidez que desfiguraba la elegancia habitual de sus gestos domésticos. El sonido texturizado del papel periódico, cortado industrialmente al ser manipulado en la oscuridad, sustituyó de golpe el crujido de los billetes de curso legal que ella esperaba encontrar tras el blindaje. Un grito desgarrador, agudo y quebrado por un terror animal, rompió el silencio sepulcral de la madrugada en Chamberí, en el instante exacto en que los dedos de mi esposa palparon la superficie áspera de los fardos inútiles y descubrieron la hoja sellada de la querella criminal por estafa procesal. «No hay nada, David. El cofre está lleno de recortes de prensa y hay un documento con mi nombre impreso en letras rojas», chilló Carmen, dejando caer el teléfono al suelo, mientras el haz de luz iluminaba los bloques de papel periódico que simulaban los 800.000 euros de la fortuna de mi hermano Joaquín. Su hijo dio un paso hacia atrás con las sienes empapadas en sudor, tropezando con las maletas de viaje grandes que ya mantenían preparadas junto al escritorio de caoba para consumar la huida clandestina hacia la periferia antes del amanecer fiscal. Giré el conmutador general del pasillo principal con un movimiento seco de mi mano izquierda, inundando el despacho con el resplandor implacable de las luminarias de techo, rompiendo la ficción de las sombras y revelando la magnitud de su ruina moral ante mis ojos de inspector de obras. Me adelanté hacia el centro de la estancia, vistiendo mi traje color carbón de las grandes inspecciones técnicas, con la espalda completamente erguida y sosteniendo el maletín de cuero asido firmemente con la mano derecha, adoptando la postura inflexible de un juez que dicta una orden de demolición sobre una estructura podrida. La resistencia de los materiales falsos nunca soporta el peso de una auditoría contable detallada, David. Pronuncié con una entonación pausada, fría y exenta de cualquier rastro de debilidad o autocompasión paternal, obligando a mi hijo a clavar sus ojos inyectados en sangre en mi semblante de piedra. David se desplomó de rodillas sobre las tablas de pino melis del suelo, aferrándose al dobladillo de mi chaqueta de vestir, con unas manos trémulas que delataban el colapso absoluto de su arrogancia corporativa, mientras las lágrimas comenzaban a surcar sus mejillas demacradas por la falta de descanso. «Papá, por favor,
Déjame explicarte las fases del proyecto logístico. Los prestamistas de la zona centro me tenían amenazado y Esteban Cruz me aseguró que el traspaso de los locales comerciales era una maniobra legal para salvar la empresa. Balbuceó con un hilo de voz quebrada que me produjo una profunda repulsión interna al confirmar la bajeza de su cobardía. Carmen permanecía paralizada junto a la caja fuerte abierta, con el rostro pálido como la cal de los forjados destruidos y los labios apretados en un gesto de absoluta incredulidad, contemplando cómo el viejo ingeniero, al que consideraban ciego, manejaba el tablero con una precisión quirúrgica incontestable. «Aparta tus manos de mi ropa, David. Tú mismo has diseñado cada ladrillo de esta prisión mediante firmas falsificadas, modificaciones fraudulentas de seguros de vida y la manipulación informática de mis claves profesionales de ingeniero jefe», respondí apartándome de su agarre con un movimiento limpio y firme, mientras la puerta del pasillo principal se abría de par en par tras mis pasos. Belén Palacios cruzó el umbral acompañada por 3 inspectores de la Unidad Judicial de Delitos Económicos que vestían de paisano, pero portaban sus placas oficiales visibles en el cinturón, moviéndose con la rapidez metódica de los funcionarios civiles encargados de los arrestos por desfalco agravado. Detrás de las autoridades civiles apareció la figura de Mariana Cruz, sosteniendo al pequeño Mateo de la mano y portando una carpeta de cartulina donde custodiaba los certificados originales de su estado civil expedidos por los registros de Toluca. El rostro de Carmen sufrió una transformación espeluznante al ver entrar a la mujer joven y al niño de 5 años en el despacho residencial, buscando de forma desesperada una salida visual que no existía en el espacio cerrado de mi estudio privado. Esta es la verdadera cimentación de la farsa que has financiado con los fondos logísticos de nuestra familia, Carmen. Te presento a la esposa legítima y al hijo único de Esteban Cruz, el hombre a quien entregabas tu intimidad y tus ahorros en la sombra del trimestre, sentenció Mariana dando un paso adelante y arrojando las fotografías de la doble vida del carismático entrenador sobre el tapete de cuero del escritorio. Mi esposa se llevó ambas manos a la cabeza, soltando un gemido sordo que brotó del fondo de sus entrañas al comprender que el atleta que valoraba su distinción social la utilizaba como un simple emisor de liquidez para pagar la hipoteca de una vivienda en la periferia. Los oficiales de la Policía Judicial no dilataron los tiempos de la intervención pericial, rodeando a mi hijo David en el acto y procediendo a colocarle las esposas metálicas alrededor de sus muñecas con un chasquido mecánico que resonó con una finalidad absoluta en la habitación silenciosa. Queda usted detenido por los delitos de falsificación documental agravada, estafa procesal continuada y tentativa de robo calificado en el ámbito familiar, señor Ortiz, pronunció el inspector jefe mientras le leía los derechos constitucionales en una entonación monótona y rigurosa que cortó de golpe cualquier intento de réplica por parte del joven administrador de empresas. David no peleó, ni opuso resistencia física alguna, limitándose a mirar el suelo alfombrado mientras el llanto incontrolable de la derrota empapaba el membrete falso de los legajos de la gestoría clandestina que aún descansaban sobre la mesa auxiliar. Carmen se desmoronó sobre el sillón giratorio de cuero inglés, cubriéndose el rostro con las manos, con los hombros sacudidos por unos sollozos espasmódicos que ya no despertaban el menor atisbo de compasión en mi pecho de constructor jubilado, asumiendo que la podredumbre de una viga requiere su extirpación total para salvar el resto de la edificación civil. Me volví hacia el inspector jefe, entregándole la carpeta de cuero marrón con los resguardos de los bloqueos bancarios y las grabaciones de audio ambiental que confirmaban la autoría intelectual de las maniobras delictivas implementadas por mi cónyuge durante el último mes de junio de 2023. La documentación técnica está completa, oficial. Cada transferencia hacia las cuentas espejo de las Islas Caimán y las firmas clonadas de los locales de Fuencarral han sido peritadas por los analistas informáticos de la central. Afirmé con la autoridad de quien ha pasado la vida verificando la estabilidad de los grandes viaductos del Estado. El sargento de la patrulla judicial asintió con un gesto solemne, ordenando el traslado inmediato de David
hacia las dependencias policiales de la Almendra Central de Madrid para la apertura de las diligencias previas al juicio de instrucción criminal que se celebraría durante el próximo trimestre del año. Mi hijo caminó hacia la salida del piso señorial, con la cabeza gacha y arrastrando los pies sobre el parqué de pino melis, flanqueado por los 2 agentes uniformados que custodiaban sus movimientos con una firmeza que impedía cualquier amago de fuga nocturna por los accesos de servicio. Carmen levantó los ojos inundados en lágrimas, mirándome a través del cristal de sus lentes de lectura con una expresión de súplica desesperada que buscaba encontrar una grieta de debilidad en mi resolución de ingeniero calculista. Manuel, por el amor que nos tuvimos durante 35 años en esta casa, no permitas que la policía me lleve al calabozo junto a los delincuentes comunes. Yo no sabía la magnitud real de los pagarés de David, suplicó con un hilo de voz sibilina que me supo a pura ceniza industrial. El amor verdadero no falsifica firmas digitales para modificar las cláusulas de los seguros de vida, Carmen, ni administra sustancias sedantes en las infusiones nocturnas de su cónyuge para acelerar el cobro de las indemnizaciones por fallecimiento. Respondí dándole la espalda de forma definitiva, clavando mi atención en el inventario de las pruebas periciales que Belén Palacios comenzaba a guardar en sus maletines de transporte técnico. Los oficiales civiles completaron el desalojo de las estancias 3 minutos después, dejando la vivienda envuelta en un silencio denso y plomizo que contrastaba con el estruendo emocional de la confrontación familiar que acababa de ejecutarse bajo los techos altos de Chamberí. Me quedé solo en mitad del despacho privado, rodeado por las cajas de caudales abiertas, los fardos de papel periódico esparcidos por el suelo y los escombros de la vida perfecta que yo creía poseer antes de la llegada de la herencia de mi hermano Joaquín. Tomé mi sombrero de la consola del recibidor, me abroché la gabardina con dedos firmes y estables y salí del portal residencial rumbo a la calle Serrano sin volver la mirada atrás hacia las ventanas iluminadas de mi antiguo hogar señorial, consciente de que la fase de la deconstrucción judicial había terminado y el tiempo de la sentencia definitiva estaba por comenzar. Caminé bajo la llovizna fina de la madrugada madrileña hacia la parada de taxis de la Plaza de Colón, sintiendo cómo el aire limpio de la tormenta veraniega disipaba el olor a cera para muebles y a traición que impregnaba las estancias de mi antigua vida civil. Mientras el vehículo se abría paso entre los carriles vacíos de la Castellana, con dirección al juzgado de guardia de la zona centro, extraje del bolsillo de mi pantalón el terminal auxiliar para verificar los últimos registros de geolocalización enviados por el software de rastreo que Belén mantenía activo en la periferia de la capital. La pantalla del terminal mostró el mapa digitalizado de los movimientos del Mercedes azul oscuro, vinculado a la gestoría clandestina de Esteban Cruz. Pero la línea de datos revelaba una anomalía de trayectoria que encendió todas las alarmas en el instinto analítico del viejo inspector de obras. El vehículo del estafador profesional no se encontraba estacionado en los accesos del gimnasio de la Roma, esperando la llamada de Carmen para iniciar la huida con los 800.000 euros en efectivo, ni se movía por los carriles de circunvalación hacia la provincia de Toluca. El localizador satelital ubicaba el coche de Esteban Cruz detenido en el interior del garaje subterráneo de un edificio de oficinas abandonado en la zona norte de Madrid, un sector industrial deshabitado durante el fin de semana, donde las líneas de transmisión revelaban la activación intermitente de un segundo dispositivo electrónico móvil registrado a nombre de un bufete de abogados penales especializado en quiebras fraudulentas internacionales, cuyos socios principales figuraban en las alertas prioritarias de la Interpol por blanqueo de capitales de redes clandestinas de la zona centro de la península. El vapor blanquecino y denso que ascendía de mi taza de porcelana blanca se disipaba lentamente al chocar contra la brisa fresca que recorría el porche de mi nueva casa de campo en Guadarrama. Sostenía el recipiente cerámico con la mano derecha, notando el calor reconfortante del café negro recién filtrado, un néctar oscuro y amargo que disfrutaba en absoluto silencio mientras los primeros rayos del sol de octubre de 2024
comenzaban a iluminar las copas de los pinos silvestres. El rumor constante de un arroyo cercano y el canto ocasional de un herrerillo común componían la banda sonora de mi nueva realidad civil. Una atmósfera limpia que carecía por completo de la pesadez y la falsedad corporativa que habían caracterizado los últimos meses de mi estancia en el piso señorial de Chamberí. Había pasado ya más de un año desde aquella madrugada convulsa de julio de 2023, cuando la estructura de mi hogar colapsó definitivamente bajo el peso de la codicia, obligándome a ejecutar una demolición controlada que devolvió el orden y la dignidad a mi apellido. La resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se dictó a principios del semestre, un dictamen riguroso y definitivo que los analistas y peritos de la Fiscalía habían estructurado de forma impecable sobre la base de las pruebas informáticas compiladas por Belén Palacios. David Ortiz Vega compareció ante el Tribunal de Instrucción Penal vistiendo el uniforme reglamentario de la prisión provincial, con el semblante demacrado, una pérdida visible de peso corporal y una mirada hundida que reflejaba la asunción total de su propia derrota moral. La sentencia judicial firme dictaminó una condena de 12 años de reclusión mayor por los delitos de falsificación de documentos públicos, estafa procesal agravada en concurso con alzamiento de bienes e intento de robo calificado en el ámbito familiar. Las autoridades ordenaron además la confiscación inmediata y el embargo de todos sus activos financieros y vehículos logísticos en un plazo perentorio de 30 días, resarciendo de esta manera los desvíos presupuestarios inyectados en las sociedades puente del estafador de la zona centro. Carmen Vega Serrano, al haber colaborado activamente con la Policía Judicial tras su desmoronamiento inicial y facilitar los códigos de acceso de las cuentas espejo de las Islas Caimán, recibió una pena menor de 3 años de libertad condicional bajo supervisión de los servicios sociales, complementada con 700 horas de servicios comunitarios obligatorios en centros de la Administración Civil. Nuestra vivienda histórica del barrio de Salamanca fue liquidada en el mercado inmobiliario de Madrid por una cuantía neta que superó el 1.000.000 de euros, un capital que utilicé íntegramente para constituir la Fundación de Oficios Manuel Ortiz, una institución técnica dedicada a financiar becas completas y talleres de carpintería, ebanistería y albañilería para jóvenes de la periferia que carecían de recursos económicos. No sentía pena por el destino de David, ni permití que la nostalgia debilitara la firmeza de mis decisiones actuales, convencido de que cuando una viga maestra presenta una podredumbre interna irreparable que amenaza la seguridad colectiva, la única solución pericial factible consiste en desmantelar la estructura defectuosa para volver a edificar sobre un terreno completamente limpio de impurezas. El interno David Ortiz tiene 5 minutos reglamentarios para su entrevista familiar, señor, pronunció el custodio penitenciario con una entonación monótona mientras abría la pesada puerta de hierro forjado de la sala de visitas del centro de reclusión de la zona norte de la capital. Me senté en la silla de plástico rígido frente al panel de acrílico reforzado que nos separaba, manteniendo la espalda completamente erguida y depositando mi sombrero sobre la superficie gris de la mesa, observando cómo mi hijo se acomodaba del otro lado con las manos esposadas a la argolla de anclaje mecánica. El silencio de la estancia carcelaria se sentía tan denso como el ambiente de una obra en construcción antes de iniciar las pruebas de carga, un espacio estéril que olía a desinfectante industrial y a derrota humana. David levantó los ojos inyectados en sangre, mirándome a través del cristal con una expresión de súplica desesperada que buscaba encontrar un resquicio de debilidad o autocompasión paternal en mi semblante de piedra. Papá, las noches aquí dentro son eternas y el frío de las celdas me recuerda a cada instante el error monumental que cometí al escuchar los consejos financieros de Esteban Cruz en el gimnasio de la Roma. Por favor, intercede ante los abogados de la Central para que me concedan el 3er grado penitenciario antes del invierno, suplicó con un hilo de voz áspero y quebrado que no alteró ni un solo milímetro la densidad de mis facciones de ingeniero retirado.
Le sostuve la mirada de forma fija, analizando la flacidez de su carácter bajo el uniforme caqui de la institución carcelaria, y le respondí con una voz pausada, modular y exenta de cualquier rastro de afecto ensayado. El cemento podrido por la ambición rápida no se repara con remiendos superficiales ni discursos de sumisión tardía, David. Tú mismo has colocado cada ladrillo de este encierro con tus falsificaciones, y ahora debes aprender a construir tu propia dignidad desde los cimientos elementales, trabajando la tierra con tus propias manos desprovistas de privilegios hereditarios. Giré la cabeza hacia el oficial de guardia, indicándole con un ademán firme de mi mano derecha que la entrevista civil se daba por concluida, levantándome del asiento sin volver la vista atrás hacia la silueta encogida de mi hijo, cuyos sollozos mudos chocaban inútilmente contra la superficie del acrílico divisor. Salí de las dependencias penitenciarias, sintiendo el aire limpio y afilado de la Sierra de Guadarrama en los pulmones. Una sensación de liberación absoluta que confirmó que la amputación de la extremidad defectuosa había salvado el núcleo de mi propia existencia humana. El trayecto de regreso en mi vieja camioneta Ford hacia el pueblo de Cercedilla se convirtió en un recorrido de pura reconexión con el esfuerzo de mis orígenes, contemplando los viaductos de piedra que yo mismo había ayudado a peritar en mi juventud y que seguían sosteniendo el paso de los convoyes ferroviarios con una estabilidad matemática que desafiaba el transcurrir de las décadas. Al llegar a mi parcela rural a primera hora de la tarde, me dediqué a ordenar los planos de las nuevas escuelas técnicas de oficios que la Fundación planeaba edificar en el sector este de la provincia, cruzando los datos presupuestarios para asegurar que las contratas locales cumplieran estrictamente con las leyes civiles del trimestre en curso. Mi teléfono personal vibró en el interior de mi chaleco de faena con un pulso corto que indicaba la llegada de una correspondencia digitalizada desde el despacho privado de Belén Palacios Rubio. La investigadora me enviaba los justificantes notariales definitivos del registro de la propiedad de los locales de la calle Fuencarral, inmuebles que habían retornado oficialmente a mi titularidad exclusiva tras la anulación penal de las escrituras falsificadas por el entramado societario de Esteban Cruz. El carismático entrenador personal cumplía una condena de 15 años de prisión en un centro penitenciario de máxima seguridad del sur de la península, incomunicado y con sus bienes confiscados por el Estado para resarcir las estafas masivas cometidas contra otras familias de posición acomodada de la zona centro de Madrid. Mariana Cruz y el pequeño Mateo habían regresado a su residencia unifamiliar en la periferia de Toluca, financiados temporalmente por un fondo de garantía privado que yo mismo había constituido de forma anónima a través del Banco de Madrid para asegurar que la educación del niño no sufriera las consecuencias de las negligencias de su padre legítimo. Carmen se había trasladado a una pequeña vivienda de alquiler en la provincia de Ávila, apartada de los círculos sociales que antes frecuentaba en el Teatro Real y subsistiendo únicamente con los flujos de una pensión asistencial mínima que las leyes del Estado otorgaban a los cónyuges separados sin patrimonio propio. La herida de la traición familiar, aunque permanente en la memoria del viejo inspector de obras, se había transformado en una cicatriz sólida, una señal de resistencia de los materiales humanos que demostraba que el rigor y la honestidad seguían siendo los únicos tensores capaces de sostener el puente de una vida honrada. Me serví una segunda taza de café, me coloqué mi sombrero de ala ancha y salí a caminar por el sendero forestal que delimitaba mi propiedad de 3 hectáreas de pinos inmensos, observando cómo la niebla de la tarde comenzaba a bajar suavemente por las laderas de la sierra. El suelo cubierto de hojas secas crujía bajo mis botas de campo, con un ritmo constante que sintonizaba a la perfección con la paz interna conquistada tras un año entero de batallas jurídicas y peritajes contables en los juzgados de la capital. Sabía que el nombre de los Ortiz Lucas volvía a significar rectitud, esfuerzo y respeto a las leyes civiles en los registros profesionales de la Comunidad de Madrid, un legado inmaterial que valía infinitamente más que los 800.000 euros en efectivo que mi hermano Joaquín me había legado en su testamento textil.
Me detuve junto a un viejo muro de mampostería que yo mismo había ayudado a consolidar el verano anterior. Pasé mis dedos ásperos por la superficie del mortero endurecido y comprobé con satisfacción técnica que la mezcla seguía resistiendo los azotes de la intemperie invernal sin presentar una sola fisura milimétrica en su estructura externa. Introduje mi mano derecha en el bolsillo de mi gabardina de abrigo para extraer el pañuelo de hilo, pero mis dedos tropezaron con un pequeño sobre de papel timbrado que el director del centro de reclusión de David me había entregado en el vestíbulo principal antes de mi partida hacia la sierra, y que yo había olvidado por completo en mitad de la agitación operativa de la jornada de visitas. Desdoblé el folio en penumbra bajo la luz mortecina del crepúsculo de Guadarrama, descubriendo que se trataba de una notificación manuscrita de la Oficina de la Dirección de Control Pericial de la Fiscalía Provincial de Madrid de urgencia inmediata. El texto digitalizado en el margen inferior informaba sobre una comparecencia de emergencia programada para el próximo martes a las 9 de la mañana en los juzgados de instrucción criminal de la Plaza de Castilla. La Fiscalía requería la presencia obligatoria de Manuel Ortiz Lucas para realizar una declaración ampliatoria de carácter reservado en relación a un expediente de investigación patrimonial complementario que los analistas informáticos de la Policía Judicial acababan de incoar tras descubrir un entramado de cuentas corrientes ocultas registradas a mi propio nombre completo en un banco privado de Suiza, cuyas operaciones de depósito de capitales líquidos se habían estado realizando de forma sistemática durante los últimos 5 años de mi ejercicio profesional activo, mediante el uso fraudulento de una clave de ingeniero jefe internacional vinculada a contratos estatales de alta velocidad cuyos movimientos contables yo jamás había autorizado ni registrado en mis balances oficiales del trimestre civil.